Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Dylan se acerca a Baran y le pregunta con quién hablaste, Baran dice que se trata de trabajo y luego dice que tenemos que regresar esta noche. Cuando Dylan pregunta por qué deberíamos quedarnos más tiempo, Baran dice que tengo cosas que hacer en el trabajo mañana por la mañana. Dylan, ¿qué es tan importante? Está relacionado con el trabajo, en realidad no está relacionado con el trabajo, ¿cuál es el problema? Cuando Zebair pregunta por qué está en prisión, ¿cuál es el motivo? Dylan tropieza y dice que está bien, no hay necesidad de esperar a que llegue la noche, haré las maletas y volveré inmediatamente. Cuando Baran le dice a Dylan que no necesitamos apresurarnos, por favor no te enfades. Dylan dice que tengo razón, pero que no está relacionado con el trabajo. Mientras Frat se sienta tristemente a un lado, Gul se le acerca y trata de apoyarlo y darle moral. Sin embargo, cuando ve que Frat Gul está tan molesto, dice, lamento haberte quitado esta oportunidad, y Gul se enoja aún más y dice, no digas eso. Frat no permite que Gul lo toque y se va, diciendo que sería mejor si me dejaran solo. Mientras Baran trabajaba en la computadora, Dylan se acercó a él y cerró la computadora diciendo, ya terminé. Hagamos lo que quieras hoy. Dylan dice que hice galletas de pollito porque tú las pediste, ahora te toca a ti. Baran dice que Dylan volará la cometa como quiera, las condiciones climáticas son muy adecuadas. Mientras tanto, la señora Sabia llama a Dylan y le pregunta cómo está. Cuando Hassan se acerca a Hizem, el empleado de la casa, y le dice, perdí la llave de mi habitación. Dime dónde está la llave de repuesto y la buscaré, llega el señor Kudret y se lo impide. Hassan inmediatamente encuentra una excusa y se aleja. El señor Kudret le dice a Hizem que no le darás las llaves de repuesto a nadie, sin importar quién sea, que vendrás y me lo dirás. Dylan está molesta por las cosas que aprendió sobre negocios con la señora Sabia y necesita preparar un documento para ello. Baran apoya a Dylan diciéndole que lo prepares y que si Miran se despierta, yo me encargaré de ello. El señor Arun Kenan se desmorona después de decir, no te daré a mi hija. Mientras está sentado tristemente en el restaurante, llega Zebdet. Zebdet, su reacción no tiene que ver contigo, está preocupado por su hija, no molestarás a Yasmin. Pero debes explicárselo amablemente al tío Kenan, no te preocupes de inmediato. Él te dará la moral diciendo hablaré de ello. Baran llama al señor Kudret en la primera oportunidad que tiene y le pregunta qué pasó y casi dice que quien ayudó a Zebair pagará el precio y luego cuelgan el teléfono. El señor Kudret pagará después del discurso. Esperé mucho tiempo, tuve mucha paciencia, pero esta vez no lo perdonaré. Hassan busca en la cocina la ubicación de las llaves porque las supo de Hizem. Cuando escucha pasos, tiene que huir sin que lo encuentren. Mientras Baran intenta hacer la cometa que le prometió a Dylan, Dylan mira a su alrededor cuando no puede verla por ningún lado pero no la encuentra. Cuando vuelve a sentarse frente a la computadora, Baran entra para mirar a Miran. Luego sacó en secreto un equipo de cometa de un armario, lo escondió y estaba a punto de irse. Dylan pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tomaste de allí ahora? Baran lo descarta diciendo, acabo de inventar un trabajo para mí, no es nada y pregunta, ¿tu trabajo es largo? Cuando Dylan dice, va bien por ahora, pero no sé cuándo terminará, Baran dice bien, solo ocúpate de tus asuntos y sale a hacer la cometa. El mundo de Frat se ha vuelto oscuro, y cuando le dice a Gul que lo pensó y tomó una decisión, Gul le pide que no se apresure con el tratamiento. Cuando Frat dice no, no se trata de él y ella le pide que se lo cuente a Gul, Frat dice ahora no. Pero quería decírtelo, no te preocupes por mí, todo está bien. Por supuesto, la rosa estará en camino, dice Frat, una vez que estemos juntos, podremos superarlo todo. Cuando Baran completa la cometa y se acerca a Dylan, Dylan le pregunta algo sobre su trabajo para saber su opinión. Baran te ayuda diciendo que has trabajado duro y que debes ceñirte a lo que mejor sabes hacer. Mientras tanto, cuando Miran se despierta, Baran dice, no te levantes, tengo a la hermosa Miran y Dylan dice, soy tu héroe. Mientras Baran cuida de Miran, Dylan los cuida. Yasmin se para frente a su padre y le pregunta entre lágrimas por qué le dijo que no a Arun. La actitud del tío Kenan es clara y nadie quedará convencido, diga lo que diga. Yasmin le dice a su padre, si hubieras pensado en mí, habrías sabido que esto me enojaría mucho. Pero obviamente mis sentimientos no tienen ningún valor ante tus ojos.
Ella se levanta de ellos y se va a su habitación llorando. Mientras Baran intenta hacer tostadas para la cena, Dylan se acerca para ayudarlo. Cuando Dylan rasca los ingredientes, discuten con Baran diciendo que se comió la mitad de los ingredientes. Hassan finalmente entra a la habitación y cuando no encuentra el teléfono, se da cuenta de que su hermano lo tomó. Mientras Jasmine se encierra en la habitación y llora, su madre se acerca a ella y la apoya. Jasmine encuentra algo de moral y entra en razón. Mientras Dylan y Baran comen las tostadas que hicieron, Dylan sigue trabajando. Cuando entré en pánico por un momento y dije que lo último que escribí había sido eliminado, Baran lo recuperó y dijo que se calmara. Cuando preguntas aún no ha terminado, Dylan se enoja y dice, vamos, si tu trabajo es tan importante. Baran se enoja por su regaño y sale. Cuando Dylan dice entendí que querías ir, por eso me enojé, Baran dice que no es así. Cuando Baran entra, Dylan nota la cometa y se enoja consigo mismo. Baran, por otro lado, sigue caminando dentro con ira. Cuando Dylan entró y besó a Baran, Baran preguntó, ¿qué fue esto? Dylan dijo, no tenía ganas de besar a mi marido, solo tengo media hora para hacerlo. Después de desearle buena suerte a Baran, se sientan frente a él. Le piden que se coma su tostada y beben té juntos. Van juntos a volar cometas y ambos están muy felices. Se miran y se besan constantemente. Zebdet llama a Zebrille y le pregunta qué dice el tío Kenan. Cuando Zebrille dice que Noé dice pero no profeta, Zebdet le pide que hable con su tío para convencerlo. Baran y Dylan regresan a la mansión por la noche. Cuando salen del coche, el señor Frat y Kudret le dan la bienvenida y llaman a Miran. Baran envía a Dylan a la habitación y le dice, déjame hablar con mis padres y volver más tarde. Frat y Kudret dicen que cualquiera que ayude a Zebair estará condenado. Mientras Dylan acuesta a Miran, Gul se acerca a ellos y acaricia a Miran. Cuando Dylan le pregunta si habló con Frat, Gul dice que hablamos, pero ella se enteró sin que yo se lo dijera. El médico se lo envió, no estaba enojada conmigo, pero se volvió retraída. Vino hoy y dijo no te preocupes, ¿estoy bien? ¿Qué dirá Dylan? ¿Es tratamiento o algo así? Gul probablemente sabe que no me rendiré con ella pase lo que pase, dice lo que sea, descansa. Hablaremos de los detalles de las vacaciones más tarde. Zebrille discute con el tío Kenan para romper con sus prejuicios. En realidad, no es que no te guste Arun, no se la entregarás a Arun incluso si tiene mala boca. Porque no quieres que se case contigo, quieres que sea infeliz aquí y regrese a Alemania. No sabes lo buen hombre que es Arun, vamos, no nos crees, ve a preguntar a la gente del barrio. Pregunta a los comerciantes lo bueno que es. La felicidad de dos jóvenes aquí es importante, no se puede. Simplemente ignora este problema y enójate. Mientras Gul está a punto de irse a la cama, Frat llega y dice que los Baran han llegado. Mientras habla de cómo se nota la ausencia de Miran, como si hubiera crecido, de repente le dice a Gul, te quiero mucho. Rose se sorprende cuando el tema cambia repentinamente y dice yo también te amo. Cuando Frat luego dice, mereces experimentar estos sentimientos como Dylan, así que sabes lo que tenemos que hacer. Gul se enoja mucho y comienza a llorar diciendo, no creo que estemos hablando de estos temas. Frat Gul sale de la habitación diciendo, quiero irme y mi decisión es definitiva. Cuando Dylan no está contento con el apuro de su trabajo, Baran pregunta, ¿no le gusta algo, señora Dylan? Cuando Dylan pregunta qué debo hacer si mi temperamento se ha secado. Cuando Baran dice que te agradará mucho, Baran dice, ¿qué quieres decir con que simplemente te agrado? Cuando Baran lo presionó y le pidió que me mirara a los ojos y me dijera, Dylan dijo, no me canso de mirarte a los ojos ahora, no me canso de mirarte a los ojos y decir cuánto te di. Tú. Baran agarra su cara y la besa y dice, no me canso de besarte. Por la mañana, Baran despierta a Dylan acariciándole el pelo. Dylan dice que lo amamanté toda la noche, casi me quedo dormido. Dylan le dice buenos días cuando se levanta y Baran le dice buenos días, la luz de mis ojos. Voy al estudio y luego me voy. Dylan pregunta, supongo que no hay nada de que deba preocuparme acerca de este importante trabajo, ¿verdad? Baran sale de la habitación diciendo que no. Cuando el señor Hassan Kudret se acerca a él y le pregunta, hermano, dame mi teléfono, él dice que el señor Kudret ya casi ha llegado. Cuando Hassan se levanta y dice, ya casi llegamos, Kudret ve y dice, es casi el momento de estrangularte y castigarte. En ese momento,
Cuando la señora Azade grita Kudret y se enoja preguntando si ustedes dos hermanos se están peleando nuevamente. El señor Kudret se va. Cuando la señora Azade acusa a Hassan, ¿qué hiciste?, él se enoja y dice, soy culpable otra vez. Ya es suficiente. Entonces Hassan se da cuenta de que tiene que huir en caso de que se entere de todo por el teléfono. Pero piensa para sí mismo que necesita mucho dinero para ir. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.